Bienvenidos a Cadena Nacional. Partimos este día de hoy con alguien muy especial, con un compañero muy querido, con Víctor El Tigre Cruces. Ay, te tengo que presentar a ti. Ya, conductor deportivo en Radio ADN. También estás en DirecTV y estamos todas las tardes juntos también. Un honor, un gusto estar contigo, Víctor. Qué bueno. Saltamos hoy a Cadena Nacional desde la Futuro, sin escalas. ¿Cómo estás, Andrea? Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros, y estás con nosotros porque parte será, no, yo creo que no sé, ya, será uno de los mundiales más controvertidos del último tiempo, Qatar, que parte este domingo. No tengan ninguna duda que sí. Ajá. Pero ninguna duda que sí. Así es. Sí. Este mundial es controvertido y seguramente nos va a tocar en este rato hablar muchas cosas que no tienen que ver con la pelota. Desde el domingo, todo el mundo va a estar muy atento a lo que ocurra dentro de la cancha, con la pelotita, con la que vale. Pero este mundial está marcado por muchas situaciones anexas, de las cuales siempre cuando te decían a ti, o cuando éramos todos chicos, seguramente ustedes que miran hasta ahora, cuando había algún problema en una pichanga, te decían, a la FIFA, no a la FIFA, arréglalo en la FIFA. Y resulta que hoy ya no se puede ir a la FIFA. O sea, la FIFA está absolutamente manchada en medio del inicio precisamente de esta Copa del Mundo. ¿Cuántos mundiales tú has podido cubrir? Mira, a nosotros nos ha tocado en la radio cubrir varios mundiales. ¿Ya? En terreno, en el lugar, in situ, Brasil 2014. Brasil 2014. El día que estuvimos a punto de eliminar a Brasil de un mundial y en su casa. Tú estuviste ahí. Sí. Y casi lloraste. O sea, no te da tanto como para llorar, porque finalmente no lo digo desde la frialdad o por no tener ese sentimiento con la selección. Pero hay una cosa bien rara y bien particular. Uno, cuando transmite el partido en la radio, son 4 horas antes del partido. O sea, está ahí en una velocidad, está ahí en otro ritmo. Es un partido que además terminó por penales, se definió por penales. Y después uno tiene 2-3 horas más de post partido. O sea, está ahí. Entonces está ahí en el avión, está ahí en el tren, está ahí para arriba, va ahí para arriba. Claro. Y resulta que después, con el paso de las horas, a lo mejor cuando uno en la noche está con sus compañeros, te estás tomando la cerveza, estás preparando el regreso, un poco va cayendo en lo que le pasó al partido. Ahí, porque uno está en la locura de la transmisión. Por supuesto que sí. Sí, pues la pega es la pega, como decía. Ahora, nosotros no le hicimos los 7 goles que le hizo Alemania, pero los tuvimos ahí a los brasileños. Ah, muy bien, pero eso sí ya son historias antiguas, porque estamos en una situación muy desmedrada. Partamos un poco con lo que ha sido, al menos a mí me ha impresionado, y tiene que ver también con las enseñanzas que tú día a día me das en la radio, que tiene que ver con entender. Porque ¿qué cresta está pasando con la FIFA? ¿Por qué Qatar está manchado? ¿Por qué Qatar está haciendo y tú auguras que va a ser un problema? Hablemos un poco, hay 2 además documentales, los cuales tú me has mencionado también. Uno, Los entresijos de la FIFA, que está en Netflix. Sí. Resulta que ese día, y con el príncipe también ahí, y con David Beckham como embajador, todo apuntaba a 2 cosas. Primero, que el 2018 el Mundial era en Inglaterra. Inglaterra para la casa ese día. Y segundo, que el Mundial de Qatar 2022, el que arranca el domingo, era en Estados Unidos. Ya, y también para la casa. Y resulta que ese día también, con Bill Clinton, que llegó casi como un embajador de la postura norteamericana, Estados Unidos para la casa. Y ya sabemos que ganan. Bill Clinton y, sí, estaba este otro muñeco. Estaba Williams. Muñeco Beckham. Ellos y se sentían Clinton. Ganadores, que el Mundial iba para allá. O sea, si éramos serios, para países grandes, futbolizados, que tienen los mejores aeropuertos, la mejor infraestructura, el Mundial iba para allá. Era obvio que se lo tenían que ganar. ¿Por qué lo gana Qatar? Es la gran interrogante que desde ese día, desde el punto cero, comienza a investigar la justicia norteamericana. Ahora, si Estados Unidos, Andrea, no hubiese sido la sede del 2022, hubiese entrado con toda la maquinaria que entró la justicia norteamericana y el FBI a investigar. Porque de ahí pasan muchas cosas. Siempre vamos a pensar mal de Joseph Blatter, y tú viste uno de los documentales, la miniserie de Netflix, donde ahí resulta está, que pareciera que Blatter es un santo, y Blatter no quería el Mundial en Qatar, él quería el Mundial en Estados Unidos. Eso te dice muchas cosas también. Ya, espérate, lo que tú me estás diciendo, lo siguiente, que cuando Estados Unidos no gana la sede, entra a investigar. Ahí empieza a caer la FIFA. Sí. La FIFA que todo el mundo ya sabía era trucha. Claro, desde los tiempos de Avalanche. Por trucho sacan Avalanche, entra Blatter, que le gana... otro trucho. Que le gana a Lennart Johansson,
que era un tipo de Europa, de la UEFA, y resulta que Blatter dice, ¿cómo le puedo ganar a este tipo como Johansson? Para entender algunas cosas. ¿Pero quién es Blatter? Blatter es el número 2 de Avalanche por muchos años, que entiende el negocio, que entra a la FIFA, que se da cuenta cómo se maneja Avalanche. Avalanche se manejaba en las redes del dinero negro. ¿Cómo es el dinero negro? ¿Qué es lo que ganaba Avalanche? Avalanche fue digamos, el presidente de la FIFA. Uno de los creadores de Adidas, el señor Hassler, incorpora e inaugura lo que es ISL. ¿Qué significa? Es la empresa que comienza a gestionar los derechos de transmisión, esos que le van a pegar tan fuerte a los dirigentes de Sudamérica. Y a través de los derechos de transmisión millonarios, o sea, tú vas con una carpeta y le dicen a alguien, vengo a ofrecer los derechos de este Mundial, de la Eurocopa, de la Copa Libertadores, de la Copa América, por tanto dinero. Pero en ese camino van cayendo varios y varios millones de dólares. Ahí comienza el entramado. Ese entramado que Blatter aprende muy bien. Porque cuando gana su primera elección, como te decía, a Johansson, todos pensaban que iba a ganar Johansson. Que es el europeo, que se supone que es en el fondo, digamos, como un personaje... ¿Y sabes qué fue a conquistar? Decente, se supone. ¿Y sabes qué conquistó Blatter para ganar? No. El voto africano. ¿Ya? Fue a conquistar a todos los miembros de las federaciones africanas. ¿Y qué prometió? Un mundial. ¿Ya? Blatter ganó y llevó el mundial a Sudáfrica el 2010. Ah. Todos son favores políticos. Todo tiene que ver con la política. Aunque a la FIFA no le gusta la política, están envueltos en la política. Todo es político. Ya, ese tema yo igual lo quiero tratar con respecto a el inicio de uno de los mundiales de la vergüenza, diría yo. Es aquello. Ahí hay una imagen que es bien histórica, veámosla, la de Blatter, que este es el presidente de la FIFA. Le lanzan los billetes. Donde le lanzan los billetes. ¿Quién es ese señor? Nadie sabe, pero un genio. Sí. Ahí, mira. Ahora, ¿cómo él pudo llegar y tener acceso? Era un comediante. A ese lugar, claro, era un comediante que tiene lugar a llegar a la seguridad, a romper la seguridad Increíble. de Joseph Blatter. Porque tú sabes una cosa interesante. ¿Dónde están las oficinas de la FIFA donde los salones toman decisiones? Tú me dirás, en el 6º piso. En Suiza está en el piso 15, sí, está en Suiza, en Zurich. ¿Ya? Pero ¿dónde se reúnen ellos en la FIFA? En el -1, en el -2 y en el -3. Donde nadie llegue, donde nadie escuche lo que deciden. Donde no hay teléfono. Donde no llega la señal del teléfono. Donde no llega ni una señal. Exactamente. ¿Ah? O sea, esta gente parece como de la KGB. Las decisiones del -1 para abajo. Puros hombres, jamás hay que decirlo. Otra de las cosas que quiero, igual tú dijiste... Han llegado mujeres. ¿Sí? Blatter creó un comité de ética liderado por una mujer. Cuando lo reeligieron, la sacó. Perfecto. Así actúan. Quiero ligar lo que tú dijiste con respecto al tema de lo político, es decir, la FIFA no se mete en política, pero sin embargo uno podría decir que uno de los mundiales de la vergüenza es el Mundial de Argentina 1978, que quien lo lleva y es el primer mundial, teniendo entendido que Joao Avalanche lleva a Argentina durante la dictadura. ¿Y eso qué fue ahí? ¿Un blanqueo total a la dictadura o no? Es un blanqueo a la dictadura. Recordemos que después, al mismo tiempo, en la década del 80, a Chile le dan un mundial juvenil. Un mundial juvenil muy importante. O sea, siempre las luces estarán con el mundial adulto en todo sentido. Pero a Chile en dictadura también le ofrecieron un mundial y Chile lo organizó. Claro, es el primer mundial de Joao Avalanche. Pero además es un mundial muy particular, no solo porque permite blanquear la dictadura argentina. En ese momento, en los estadios aparecía en la tribuna de honor Avalanche al lado de Videla y de la Junta Militar. Pero además, estamos hablando del año 78, cuando comienzan a desembarcar muchas marcas en la FIFA. Vale decir, tú sales a ofrecer un mundial y las marcas se apegan a ti, van contigo. Y es ahí donde comenzamos a ver marcas deportivas, la televisión entrando con todo. Se habla de que ya es el mundial y en el arranque de los 80 donde Televisa pone sus ojos. Entonces, acá, cuidado, hay mucho dinero a la hora de transmitir un mundial. Lo tremendo de 1978 en Argentina, estamos viendo algunas imágenes también, es considerar que mientras se estaban jugando los partidos, en el cuadras al lado estaban torturando gente. O sea, sí. Entiendo, por lo que he leído, que muy cerca del Estadio Monumental de River, donde se juega la final del mundial entre Argentina y Holanda en ese tiempo, ahora hay que decir Países Bajos,
había un centro de torturas. Bueno, de hecho cuentan algunos también que sacaban, incluso algunos que son ahora detenidos desaparecidos, a escuchar el ruido de los partidos. Del público. Como el público, como forma de tortura, estruendo. para decirte, ¿viste? No piensan en ustedes, no saben que existe. O sea, realmente es lo del 78 en Argentina, es de una brutalidad. Es potente. Y de ahí en más, el poder de Joao Havelange solo aumenta. Entonces, es como inentendible. Ahora, ¿está probado que Havelange recibió plata? Porque lo que recibe es plata, ¿eso es? Lo que resulta que en esos tiempos el soborno no era hoy con el software que tenía, por ejemplo, la empresa de Alejandro Bursaco, que ese ya será otro tema. Pero, lógicamente, siempre se utilizaba que a ti en los hoteles o a ellos les dejaban sobres con dineros en las habitaciones. Era la forma de pagar los sobornos. Por eso te decía las platas negras, que la gente no viera. Siempre hubo, para votar, para elegir a alguien, para llegar al voto de un dirigente, estaba el sobre con dinero. Ahí estaba el soborno. Ese soborno que bancariamente no iba a seguir nadie. O sea, le llegaban sobres a los de la FIFA. Sí, el sobre con Eso era dinero. como conocido. Lo dicen varios también en esos reportajes que uno vio, ¿no? Y además, siempre, ¿qué ocurre con estos dirigentes? Caso Havelange, caso Blatter, quieren seguir en el poder. Ellos se sienten más importantes que todo. Ellos Sí, casi... claro. ¿Sabe lo que quería Havelange y Blatter que nunca consiguieron? Lo No. que ellos buscaban era un premio Nobel de la Paz. ¡Ah! Como dirigentes del fútbol. Siempre decían, quiero llegar a lo más alto, quiero obtener los mejores premios. Ellos pensaban que la FIFA no la podía tocar nadie en el mundo. Por eso, después, esta maquinaria comienza a operar haciendo y deshaciendo a la hora de elegir sedes para un mundial o comercializar derechos de televisión. Ya, volvamos a cómo terminamos en Qatar, porque tú dices que finalmente lo de Qatar es un negociado, es decir, es plata, cómo se termina en Qatar y qué es, digamos, sea, el hilo que se tira para investigar con respecto a Qatar. Quiero saber si finalmente terminó esa investigación y qué es lo que estás viendo tú en Qatar que va a ser, que según tú va a ser el mundial más complejo. Yo estoy muy atento a lo que pueda pasar en Qatar y yo te decía en el arranque que uno se queda con esto de ¿qué va a pasar con la pelotita? Claro, todos están viendo el Mundial de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar. Vamos haciendo todas nuestras apuestas. Pero también estoy muy atento a lo que pueda ocurrir afuera en el estadio. Por ejemplo, ayer fue detenido de la nada un periodista danés. Se acercó un grupo de, comillas, policías y le dice, si sigues grabando, te vamos a romper la cámara y te vamos a sacar de acá. A una periodista que fue a buscar un café en medio de un programa, pasó en la cafetería, pasó por un lugar, sonó un sensor y la tomaron, la detuvieron, le preguntaron qué estaba haciendo en Qatar y luego de eso siguió haciendo su trabajo. Yo quiero saber qué va a pasar fuera de un mundial que es muy particular. Por primera vez se va a jugar un mundial en noviembre y alguien dirá, ¿por qué hacemos una pausa? ¿Por qué estamos llegando a finales de año y se juega el mundial que siempre fue en junio? Julio. Que siempre es en julio. Perdón, aquí está lo del danés, lo que te acabas de Eso referir. es. ¿Ya qué es? Están muy rápidos acá, tienen una rapidez sorprendente. ¿Qué es lo que estaba pasando, digamos? Él está haciendo un despacho a Pero Dinamarca. no entiendo, pero entonces, ¿por qué lo Está en la detienen? calle y de la nada se acercan, lo supervisan, le piden la credencial y después de eso le dicen que se tiene que retirar. Hoy, a través del gobierno catarí, se le han ofrecido a él las disculpas por ese momento engorroso, delicado y que ojalá que no se vuelva a repetir. Pero además, Él estaba haciendo un despacho deportivo. ya, entonces lo que pasa es que hay un mostrando Qatar. sinfín de prohibiciones. Sí, muchas. ¿Cuáles son las Muchas. prohibiciones, por ejemplo? Bueno, las prohibiciones pasan por los excesos. Ellos han dicho también que como recordemos, la cultura musulmana y lo que ellos piensan no permiten la homosexualidad. Hay un montón de prohibiciones en el estadio, también tienen que ver con el alcohol. No se puede tomar en ninguna parte, ¿no? Ellos han dicho que sí, a pesar de que la FIFA, lo que sí ya ha hecho la extensión, ya ha permitido que en los fanfest, donde se juntan los hinchas que no tienen entradas para ver el partido, por ejemplo, en las playas de Brasil se hacía el fanfest para quienes no tenían entrada y vayan a las pantallas gigantes y ahí lógicamente están auspiciados por alguna cerveza local y pueden tomar. Se va a permitir que en el fanfest tú puedas tomar. Pero hay un no se montón puede de tomar en las restricciones. calles. Yo entiendo que no. Ya, entiendo tampoco que no. solamente se puede tomar en los hoteles, lo que tengo entendido. Sí. Después, por ejemplo, no se puede usar short y las mujeres creo que tampoco podrían ir con polera, ni hay que cubrirse los brazos, ¿no? Habían pedido que no, pero entiendo
que eso durante este mundial y para mucho público extranjero no va a ser tan riguroso. Perfecto. No va a ser tan riguroso. Pero en rigor existen una cantidad de prohibiciones. Muchísimas. Por eso alguien, cuando hicieron la primera inspección, con todas estas cosas que estamos hablando, desde las creencias religiosas de un país donde más del 77% de la población es musulmana, se hablaba de cómo vamos a ir a un mundial en Qatar primero con las altísimas temperaturas. No se pudo jugar en junio porque la temperatura alcanza los 45 grados y vamos a jugar ahora en noviembre. Así que es muy potente y además hay muchas elecciones que dentro de la gran cantidad de trabajadores que murieron en las obras han tratado de reprochar este mundial, de condenar la organización de este mundial y algunos están jugando un gallito muy especial. Por ejemplo, dos cosas. Estados Unidos ha dicho que en su centro de prensa y en alguna de sus actividades llevará los colores del LGBT. Ah, de la bandera LGTBI, porque la homosexualidad está prohibida. Está prohibida. Y además también llevará los colores en su jineta de capitán el arquero de Francia. Ya, Hugo pero Lloris. la FIFA dice que lo prohibió. Pero hay delegaciones, sobre todo de Europa, que han protestado mucho por este mundial en Qatar. Mira, veamos también, tenemos la declaración que hizo un embajador, ¿no? Un embajador catarí o algo así, ¿no? El embajador con respecto a qué es o cómo se considera la homosexualidad, aparte de estar prohibida y de que efectivamente te pueden llevar preso. ¿Sabes cuál es el detalle de esta entrevista además? Que es un medio alemán. Cuéntanos un poco, digamos, los entretelones de esta entrevista, porque es como bien impresionante, la verdad. Sí, es impresionante y al mismo tiempo es muy llamativo y por eso muchas veces nosotros queremos entender por qué finalmente en estas decisiones bajo cuerda la FIFA elige hacer un mundial en un lugar como Qatar. No solo por las condiciones climáticas, sino como una situación como esta. Porque alguien que es un embajador de una Copa del Mundo, donde saben que van a ir otras culturas, él impone su cultura. ¿Ves cómo arranca la nota de él? Dice, ustedes tienen que obedecer nuestras reglas. Y veremos qué va a ocurrir cuando algún, por ejemplo, comillas, sudamericano, europeo, africano, oceánico, no cumpla con estas reglas que según ellos debes cumplir una vez que pise suelo catarí. Por eso ha llamado mucho la atención que todas las inspecciones antes del 2010 decían que no era factible que se realizara un mundial en Qatar. Y esto termina siendo solamente porque Blatter, para mantener el poder, de alguna manera, para seguir en la FIFA, lo que hace es negociar, ¿no? ¿Eso es? Blatter es una de las pocas personas en esta segunda votación que quería el mundial en Estados Unidos. Blatter entiende muy bien el negocio, entiende muy bien esto del negocio. El resto de los dirigentes, y vaya a saber cuántos sobres habrán llegado, estaban por este mundial en Qatar. Ah, perfecto, ya. Por eso que uno entiende que hoy, cuando tú ves una miniserie o un documental de la FIFA, Blatter está en su casa. Yo creo que el hecho, y lo hemos comentado, el hecho de que Blatter haya sido uno de los pocos impulsores del Mundial 2022 en Estados Unidos, lleva a que él esté en su casa, vea el mundial en su casa. Y no preso. Y no preso. Otro de los casos, hay un caso que es muy llamativo y aquí porque una cosa son las costumbres y otra cosa lo que han dicho muchos, ¿no? Que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. O sea que se supone que en el mundo civilizado existe un mínimo, un piso mínimo. Veamos, no sé si está como ahí una posibilidad de ver el titular. Es el caso de una mexicana que trabajaba algunos meses, esto fue hace varios meses atrás, ¿no? Trabajaba para el Mundial y lo que ella acusó que fue abusada, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto ocurrió hace muy poco tiempo cuando ya habían aparecido varias denuncias respecto a los derechos humanos en México de muchas personas que se habían acercado a Qatar a trabajar, pero de otras culturas. Esta denuncia fue muy grave, tapada en su momento, pero es donde, reitero, donde las toma Europa también y las toma Latinoamérica y se entregan estas acusaciones que han ido por parte del resto del mundo del fútbol, pero nunca reconocidas por Qatar. Incluso nunca han reconocido el número de trabajadores que murieron en la construcción de estadios. Cuando Qatar obtiene el 2010 la sede del Mundial, no tenía estadios para jugar la Copa del Mundo. ¿Ni uno? No tenía estadios acorde a los estándares de una Copa del Mundo. No tenía ni uno. Y por eso tuvo que entrar a la construcción. ¿Cuántos construyó? Tenía 12 años para construir 7 u 8 estadios
al nivel. Y no solamente los estadios, Andrea, tenía que buscar la infraestructura para las selecciones, para que lleguen las selecciones que juegan el Mundial. A Doha y a todos el resto de los Ahora, lugares. en el caso de esta mexicana que estábamos viendo, ella fue condenada a 100 latigazos, Sí. 8 años No, de prisión. es una locura. Pero además de eso, ella fue la que denunció que Sí. fue abusada en una pieza de hotel. Y lo que pasa es que como ella tendría relaciones fuera del matrimonio que están prohibidas por las leyes, le correspondería Los latigazos. los latigazos y además, digamos, estar presa. ¿Qué es lo que hizo ella? Ella salió de Qatar y nunca más volvió a Qatar. Sí. O sea, nunca más se supo de ella. Ella termina siendo, en esto que diríamos nosotros acá, la mala de la película. Además, y en este sentido, hay varios deportistas y comentaristas, exjugadores, sobre todo en Inglaterra, que han dicho que ojalá, aquellos futbolistas que hoy no han querido, en un mundo del fútbol que es tan particular, no han querido reconocer su homosexualidad, ojalá lo hicieran en Qatar, a modo de protesta, Ya, pero que eso- sí lo digan. Pero no sabéis si eso te pueden llevar preso. po. Bueno, pero es un futbolista que está jugando para su país. Vale decir, siempre, y hay muchas barras en Alemania, hay hinchadas durante Francia, Alemania y otros países que han hablado durante todo este tiempo que hay que hacer un boicot a la realización de la Copa del Mundo en suelo catarí. Y muy brevemente para cerrar, cerremos con un par de cosas que ya están pasando con respecto a pseudo boicot que tiene que ver con lo que está pasando con los músicos y músicas que se están negando a ir a Qatar también. Es muy potente, Sí, po. porque hoy día supimos lo de Shakira. Todo el mundo apuntaba que Shakira, que ya ha estado en diferentes Copas del Mundo, en apertura y también en el cierre de la Copa del Mundo, Waka Waka y todo eso. y ella ha dicho que no va al Mundial, pero ha sido muy potente como Rod Stewart Sí. ha dicho que $1 millón no lo movieron a él para ir a un Mundial que él no quiere ir, que no quiere participar, Sí. que éticamente no podría participar de una Copa del Mundo en Qatar y se había sumado a la negativa de Dua Lipa. Vamos a ver quién será el cantante que abra el Mundial o que quiera participar de esta fiesta. Es todo muy llamativo, por eso digo, si Estados Unidos hubiese sido la sede, quizás cuántas cosas hubiesen cambiado. Lo que sí, para que todos quedaran contentos, el próximo Mundial sí es en Estados Unidos. Ya. Pero auguramos un mundial complejo. Y con mucho ruido. Me permito decir, a lo mejor, bueno, ojalá que para quienes están allá disfruten del fútbol, pero seguramente va a tener mucho ruido dentro y en el entorno, fuera de la cancha. Víctor el Tigre Cruces, muchas gracias por estar con nosotros acá en Cadena Nacional. Un gusto, un placer y además siempre un honor trabajar contigo también en Radio Futuro. En el día a día de la Futuro y hoy día nos tocó acá en el Mundial. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional, no se vaya, pero antes veamos lo que tiene para decirnos WOM Estás en Vía X, ya lo sabes.